Que el Señor les conceda muchas bendiciones, queridos hermanos, en este día domingo, Día del Señor. Y pues la liturgia, como ya ven ustedes, la semana pasada estábamos celebrando el Día de todos los fieles difuntos. Y pues igual manera hoy tenemos esta celebración muy principal acerca de la Basílica de San Juan de Letrán, que es la catedral del Papa. Lastimosamente todos reconocemos como más la Basílica de San Pedro. La importancia de esa basílica es porque ahí se guardan los restos del apóstol Pedro, pero en realidad la catedral del Papa es la Basílica de San Juan de Letrán, que es la que hoy estamos celebrando. Y cobra importancia porque es una de las más importantes desde la antigüedad. Ahí, digamos, tuvo la sede Pedro, la sede de Pedro, es decir, donde enseñaba, y por eso pues cobra relieve, cobra importancia en esta celebración de este domingo. Es decir, que hoy tenemos que dedicarnos en este domingo a celebrar, perdón, orar por el Santo Padre, en este caso el Papa León XIV, que recientemente ha sido elegido. Entonces hoy oramos por él. Aunque como ya ven ustedes las lecturas, también todos nos hablan del templo de Dios. La primera lectura del profeta Ezequiel, que del templo pues manaba un río de agua viva que saneaba todo aquel muerto, ¿no? También el Salmo responsorial. Luego la segunda lectura nos lo espiritualizaba, y es aquí donde hay que cambiar el chip que nosotros solemos tener, porque nosotros nos referimos al templo o a la iglesia como la estructura arquitectónica de donde nos reunimos, y todo lo tenemos en la lengua, y a la hora de hablar de templo o de iglesia no nos damos cuenta que esos templos somos nosotros, como también lo indica el Santo Evangelio, porque también aquellos que empezaron pues a cuestionar a Cristo de dónde sacaba la autoridad para hacer aquello, que fue un escándalo, entonces no le comprendieron cuando él dijo, pues destruyan este templo, y ahí lo indica pues el evangelista. Entonces también en este sentido siempre digamos, la mayoría de sacerdotes se van digamos, por esa línea, que no está mal, claro que no, no está mal, porque nos cuesta todavía mucho como asimilar. De hecho hay un sacerdote que dice también precisamente eso, que en el cristiano habita el pequeño judío, que todavía no logramos pues como cambiar ese chip para el templo, porque en el templo, digamos, el templo judío es como el eje central de toda la vida religiosa, social, económica del judío, y a veces nosotros también todavía no logramos como comprender, digamos que, como dice también Pedro, no somos piedras vivas. O sea, eso hay que cambiarlo aquí, porque ahí es donde nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, no cuidamos nuestra dignidad de lo que nosotros somos. Somos habitación, casa de Dios, donde Él habita, y eso ténganlo por cierto. Ténganlo por cierto de que Dios habita en nosotros. Él ha querido hacer su casa en nosotros, como lo expresa también pues en el Apocalipsis número 3, ¿no? Recuerdan ustedes, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, entraré con él y cenaré con él. Él ha hecho su casa en el corazón nuestro, en el alma nuestra, en la vida nuestra, no solo en el cuerpo, sino en todo el ser. Y como nosotros no tenemos, digamos, conciencia de esa realidad, entonces nos tratamos mal, no nos cuidamos, bueno, y tantas cosas que hacemos. Entonces, es necesario pues digamos, este concepto y esta realidad, digamos, que hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip que tenemos en la cabeza, que nosotros somos ese templo. Bien, por esta línea se van la mayoría pues de los sacerdotes en la predicación de hoy. Pero un tercer punto que yo quisiera tomar es, y escuché hoy la predicación, digamos, acá de uno de los sacerdotes, muy interesante, porque fíjense, también he predicado eso en algunas cosas, y
yo algunas veces he tomado, digamos, esa actitud de Cristo, ¿va? Porque lastimosamente, tristemente, también comercializamos muchas veces nosotros mismos con las cosas sagradas. Tanto sacerdotes como tristemente también se da en laicos, ¿no? Entonces cuando hacen del templo una cosa que nada que ver, así como en nuestro Petén y en muchas partes también de la iglesia de Guatemala, como en otras partes, uno nota pues que a veces el sacerdote mismo pues hace un show ahí, a veces cantando fiesta de cumpleaños, tocando mariachis o lo que sea ahí después de la Santa Misa, y entonces es como darle pues ahí alguna cosa para que la gente se entretenga ahí en la iglesia para que no se vayan, ¿no? O sea, también comercializamos con la fe, y también, digamos, también los fieles a veces con su presión, copiado de telenovelas y copiado de tantas cosas en la pantalla, pues quiere que el sacerdote le complazca en todo aquello, digamos, que le apetece de hacer de la misa, y eso no. O sea, yo he predicado eso. Que también el sacerdote tiene que ser, digamos, el que vela por la dignidad del templo y quién es el que está ahí, ¿verdad? Y claro que sí se centra también la vida de fe en el templo, pero recordemos que ahora todos nosotros somos iglesia y llevamos a la iglesia donde quiera que vayamos. Pero decía que escuché una expresión al sacerdote hoy que nos predicaba, y es muy interesante. Decía él que nosotros los sacerdotes tenemos que ser el látigo de Dios. Porque fíjense que ahorita estamos en una época donde, yo siempre lo he repetido, en donde tenemos una alta sensibilidad, y entonces la gente se ofende con todo prácticamente, ¿no? Entonces la sensibilidad la tenemos pues a flor de piel, la tenemos a flor de piel, y manejamos todavía los respetos, ¿no? Todos los respetos humanos que, digamos, uno tiene que respetar, no sé qué, no sé cuándo, y cuando en realidad se han metido muchas cosas en la iglesia, en el templo, literalmente, o en la iglesia estructural. No me refiero al templo, digamos, parroquial, estructural, arquitectónico, sino que también en la iglesia metemos muchas cosas, ¿no? Y ustedes se dan cuenta de que Cristo ahí no guardó respetos humanos, perdónenme, no guardó respetos humanos. Imagínense si Él hubiera venido en este tiempo de ahorita, cuando nosotros tenemos el sentimiento flor de piel, si hacemos unas cosas así, ¿acaso no es cierto que hasta acusamos al sacerdote ante el obispo para que lo saque a aquel templo, pues, porque está causando escándalo? Y miren Cristo cómo actuó hoy. Agarró látigo, dice. Y este padre decía que nosotros somos los látigos de Dios, porque en aquella ocasión Cristo causó escándalo porque habían convertido una cosa en algo más que no era, porque Dios había, digamos, del primer templo, ahí quería manifestar pues su gloria a toda la humanidad. Por eso es que la primera lectura dice eso, ¿no? Pero resulta que en aquella ocasión, en el tiempo de Cristo, pues habían aprisionado a Dios en el templo, y eso era un ritual exhaustivo, demasiada cosa para que la gente pudiera acceder a Dios. Cuando era al revés, el templo estaba para que la gente llegara, pero con tanta cosa, pues obstruyeron, por decir así, la entrada de la gente hacia Dios, ¿no? Ustedes recuerdan esa estructura arquitectónica del templo de Jerusalén. Y también a nosotros nos puede pasar un montón de cosas, y Cristo puso orden allí, porque habían metido una cosa que no es en el templo. Y también nosotros a veces, digamos, yo me doy cuenta que a veces la gente se apodera de las bancas, se apodera de espacios, se apodera de días. Entonces, si entra otra persona en el templo o en su misa, como dice, en su misa, entonces se enoja y dice: ¿usted qué está haciendo aquí? Usted no tiene derecho de estar aquí. Esta es la misa de tal familia. Pues, aunque se enoje la gente, yo sí que he tenido así: bueno, quite ese rebozo de ahí, o ese suéter de ahí, o dejen que la gente entre. Porque también a veces nosotros hacemos eso, y nos toca a los sacerdotes la mayoría de veces también ser látigos de Dios. Ahora, el problema está en que mucho padrecito también, tristemente, ¿verdad? Para que la gente no se vaya, tiene miedo de actuar. Ustedes se dan cuenta que Cristo no tuvo miedo, porque también aquel suceso fue lo que encendió, digamos, los ardores de esta gente en contra de él, que al fin y al cabo terminaron matándolo. Y mucho padrecito, tristemente, que también no, digamos, no tiene el valor
de ordenar en el templo aquellas cosas que están mal, ordenar en la iglesia, es decir, todos nosotros, los que conformamos la iglesia, no, no se atreven a poner orden ahí, y para eso es el sacerdote. Para eso es, Cristo es el sumo sacerdote y Él puso orden ahí. Ser los látigos de Dios es una cosa impresionante porque uno para realmente crucificado. Para todos los hermanos laicos, pregúntese ustedes si el sacerdote llega a regañar y pone en orden cosas que no son. Pregúntese ustedes si harían lo mismo como aquellos acusadores del Señor. Pregúntese usted. Porque o nosotros somos los encargados de llevarles a Dios, de que Dios se manifiesta a través del templo, pero también a través de toda la iglesia, y ustedes posiblemente son los que ponen tope al sacerdote para que el sacerdote no actúe como el látigo de Dios, que nos va a poner orden como el papá tiene que a veces dar cincho, como decimos nosotros, para el bien de los hijos. Preguntémonos nosotros eso, porque a veces hemos convertido también toda la fe cristiana en una cantidad de cosas que no son, especialmente en este tiempo que lo mundano, como declaraba o acusaba el Papa Francisco, ¿verdad? Se ha mundanizado la iglesia, se ha metido mucha cosa, y no me refiero al templo parroquial, sino que hay actitudes, por ejemplo, de los fieles que han copiado de otra religión, voy a decirlo de esa manera genérica, y lo quieren meter pues en la iglesia. O también, peor todavía, actitudes completamente mundanas, ¿verdad?, que quieren meter en la iglesia, meter shows. Y cuando el sacerdote quiere poner orden ahí, entonces se enojan, lo acusan con el obispo, sacar a ese sacerdote, ¿verdad?, que no respeta, o peor todavía, pues le manda a llamar a la policía y que le metan a la cárcel a ese sacerdote tan inhumano, tan irrespetuoso, tan no sé cuánto, ¿no? Preguntémonos nosotros por qué en ese sentido Dios pues también se molesta. Entonces, hermanos, los sacerdotes en ese caso pues somos el látigo de Dios, el que pone orden. Y ustedes pues cuando se les pone orden en la iglesia, y me refiero no al templo parroquial, sino me refiero a las actitudes de grupos juveniles, comunidades, asociaciones, bueno, todo ese orden, la estructura, digamos que a veces se sale en el campo de la doctrina, en el campo del comportamiento, de las actitudes, entonces dele gracias a Dios. Enójese todo lo que quiera, pero dele gracias a Dios, ¿verdad?, que el sacerdote le pone orden ahí. Entonces, hermanos, pues son 3 puntos que hemos hablado en esta, digamos, en esta predicación. Ojalá que lo consideremos, y pregúntese usted para terminar, cuando el sacerdote se porta de esa manera escandalosa, como en el caso de Cristo, pregúntese usted si usted lo acosaría con el obispo, usted lo acosaría con la policía para que lo echen de ahí. Pregúntese si no está en un error, porque como digo, tenemos el sentimiento a flor de piel y por cualquier cosa nos herimos. Y es evidente que Cristo ahí fue motivo de escándalo, porque imagínense, le volteó mesas, sacó las palomas, echó todo aquello, ¿verdad? Y hasta sacó látigo, ¿no? Pregúntese usted, pregúntese, ¿verdad? Es una reflexión que le dejo en este video, en esta predicación.